Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos nuestros amigos, a nuestros 102.000 seguidores, para tocar un tema que nos atañe a los pueblos hispánicos. Algunos van a creer que es una suerte de visión anglófila, pero no. Las diferencias que tenemos entre los pueblos hispánicos, España y Hispanoamérica, con Inglaterra, y cómo se relaciona ahora que salió esta fake news de que había muerto Isabel II. De eso vamos a hablar apenas en un minuto con nuestro invitado, el doctor Pablo Távoli. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Patricio? Buenas tardes y buenas tardes a todo el público. Y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Pablo Javier Dávoli es abogado, es profesor en la Universidad Católica de Rosario, en otras universidades, tiene un amplio trabajo académico, ha escrito varios libros sobre lo que es la manipulación de medios, junto con Lucas Carena también, con quienes hacen un programa muy bueno que se llama La Brújula, un programa que comenzó en TV1, y ahora, bueno, lo graban directamente de Santa Fe, pero un reconocimiento también a TV1, que fue un canal que le dio muchísimo impulso a mucha gente, a mí también, y que ahora está pasando una situación difícil con esto de que la censura se ha privatizado, ¿es cierto? Bueno, Pablo, el poder se ha privatizado en gran medida, ¿no? claro, mira, hoy hablamos con un coronel del ejército peruano, que vamos a hacer un programa el lunes sobre cómo la situación de Ucrania nos impacta en la hispanidad, ¿no? Entonces decíamos, bueno, a ver, la democracia rusa puede ser una democracia de corte autoritaria, populista, pero vos te podés presentar a elecciones y pelearle la presidencia a Putin. Ahora, la democracia en Occidente, y es una democracia privatizada. Los últimos gobernantes, Sánchez, Draghi, Macron, Biden, el mismo Bergoglio, parecen sacados de una cajonera y puestos sorpresivamente, ¿no es cierto?, en situaciones por lo menos harto dudosas. Sí, Entonces, yo creo que acá el poder está absolutamente privatizado y lo compran grandes carteles que son los que tienen el poder sobre la vida de todos nosotros, hasta sobre nuestra vida y nuestra salud, ¿no es cierto? Se está dando esto, ¿no? sabés que el otro día me tocó compartir un Zoom con unos españoles y hablábamos de este fenómeno de, digamos, de la enajenación del poder público. O sea, podemos hablar por un lado de una privatización del poder público y al mismo tiempo, en definitiva, se trata de dos caras de la misma moneda, de una suerte de enajenación de ese poder que deja de pertenecer a la comunidad, que es su depositaria, que es su titular, y pasa a, queda usurpado por determinados factores que son ajenos a la comunidad. Y ahí, y que tampoco se muestran a cara descubierta. Y ahí hablábamos de, apelando a un vocabulario más bien marxista, ¿no? Pero que aquí nos presta alguna utilidad, entonces, bueno, no, lo tomamos prestado. El poder se vuelve superestructural y toda la estructura institucional, todo el entramado institucional comunitario de carácter público se vuelve superestructural y ajeno a la propia comunidad. Por eso hablo de una usurpación o de una sustracción. Y quería agregar también que se pueden observar patrones en las democracias occidentales, y esto es válido para Europa Occidental, para Norteamérica y para el conjunto de Iberoamérica, se pueden observar patrones similares, ¿no? De propaganda política, de marketing político, discursivos, declamativos. Pareciera como si se tratara muchas veces de personajes, de discursos y de procesos políticos que tienen mucho de prefabricado y que se van replicando como procesos, como procedimientos estandarizados, se van replicando en diversos países, más allá de sus particularidades y de sus circunstancias singulares. Obviamente, siempre hay excepciones y siempre hay matices, eso desde ya, y lo dejo debidamente aclarado. Pero hay un curioso fenómeno de estandarización en los personajes, en los discursos, en los procesos políticos. Eso es llamativo.
Pero bueno, Sí, bueno, estamos, es famoso ese video donde muestran la misma noticia en 50 canales de televisión de Estados Unidos, donde todos dicen esto es muy peligroso para nuestra democracia. Por lo cual se refieren a que hay que ir con bombarderos a visitar a no sé quién porque es muy peligroso para su democracia. sí, Mañana Estados Unidos dice que Montevideo, Uruguay, es peligroso para su democracia y te vuelan a la ciudad, ¿viste? Y con todos los medios en contra, diciendo que los uruguayos son peligrosísimos para la humanidad, y son capaces. Hace poco hablamos con Monseñor Schneider, que es obispo de Kazajstán, y le pregunté cómo es la situación de la Iglesia Católica en un país donde el catolicismo creo que es el 1%, la mayoría es ortodoxo ruso, cristianos ortodoxos rusos e islámicos. Me dice, acá el gobierno nos respeta absolutamente, se nos respeta más a los católicos acá que en Occidente, porque en Occidente no se respeta. Sí, tenés un para ir a misa, es decir, Occidente cerró las iglesias por primera vez el año pasado, eh, desde que los cristianos las rezaban en catacumbas, cuando se celebraba en una catacumba. Bueno, ahora se cerró la celebración de la liturgia, es la primera vez que se la cierra desde la última cena de Cristo, con la anuencia de Roma también, ¿no es cierto? Por eso, a ver, mi idea es la siguiente. Salió ahora esta historia de que había muerto Isabel II, bueno, parece que es una fake news. Entonces yo lo que quiero plantear es la diferencia entre el pueblo británico y el nuestro, pero lo hago desde una visión, desde la visión que hay desde Enrique VIII, ¿no es cierto? Es decir, yo primero te voy a hacer un panorama y luego me gustaría tu opinión y vamos a ir mostrando las diferencias entre ellos y nosotros. Por eso pongo esta imagen de nuestros combatientes en Malvinas, porque esta es la última gesta de guerra hispánica contra Inglaterra. De hecho, les recuerdo a todos, porque a veces por yo defender nuestra identidad hispánica, algunos se entienden mal y creen que yo no soy un nacionalista argentino. Y los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, que tanto se destacaron en esa guerra y que hasta los mismos ingleses lo reconocieron, dijeron, la guerra de Malvinas fue la última carga de caballería hispánica y lo vimos al comandante Carballo, piloto de caza, donde dijo, le agradezco a España que nos haya traído la religión y la lengua y nuestra manera de ser, ¿cierto? Bueno, yo lo que creo que nuestro lamentable enfrentamiento que tenemos los argentinos como hijos de España con Inglaterra, para mí es una guerra espiritual entre dos concepciones. La católica española que respeta al hombre y cree en la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, y la visión anglicana que no es cristiana más que en un aspecto exterior y que ha desvirtuado la Old Merry England medieval. Esa Inglaterra medieval era de alma católica, de orden justo y natural, y es más, cuando los españoles recuperan Granada, las campanas de las catedrales inglesas tañeron celebrando el triunfo cristiano. Ahora, desde el cisma provocado por Enrique VIII en el siglo XVI y continuado por Guillermo de Orange en el XVII, que cree en el dominio sobre el pueblo inglés, este poder se cree con derechos sobre las libertades de otros pueblos, por ejemplo, sobre el nuestro. Por eso hemos soportado aquel plan para humillar a España de 1711, el intento de invasión a Buenos Aires en 1763, el ataque a Cartagena de Indias en 1741, el ataque a Nicaragua en 1780, la guerra de Malvinas de 1770, cuando las Malvinas dependían de la Capitanía de Chile. Nuestras fuerzas navales salieron del puerto de Maldonado, hoy República Oriental del Uruguay, y todos pertenecíamos al Virreinato del Perú, que era una de los tantos reinos españoles, ¿no? El plan de Lord Vansittart, acá saco la imagen y te quiero comentar esto. Lord Vansittart era un personaje del siglo XVIII que dijo, hay que destruir el imperio español en América con soldados hindúes que lo vamos a llevar al archipiélago de Chiloé, ahí repostan y vamos a subir hasta el fuerte del Callao para tomar Perú, que era la pieza estratégica, la joya donde más dinero había en toda América. Es decir, había que quedarse con todo el dinero que había en Lima, con lo cual se pagaba la campaña. Y hay un descendiente de Lord Vansittart que sobre el año 39 fue ministro de Churchill y también era otro belicista. Cuando Churchill recibe la 14ª oferta de paz de Inglaterra, y Churchill, esta ya no la puedo rechazar, Vansittart le dice, a la guerra contra Alemania vamos aunque nos cueste el imperio. Lo cual nos da a entender que hay un poder detrás del poder visible.
Sí, Porque si lo no, que ¿qué decía país va a ir? Voy a perder el imperio por una guerra cuando tengo la posibilidad de la paz. No tiene mucho sentido. Es decir, Disraeli, ¿no? ¿cómo? El famoso poder detrás del trono, del que hablaba Benjamin Disraeli en el libro Coningsby, ¿no? En el siglo XIX. Fue primer ministro, ¿no? De la reina Victoria. Entonces, esa famosa frase del poder detrás del trono, bueno, Sí. nada menos de un primer ministro británico y de uno de los más destacados en su historia. Bueno, yo te cierro con este panorama. Luego viene el Plan Maitland para destruir España. Ahí ya viene de la mano de los libertadores. Ayer hicimos un programa sobre la relación entre Simón Bolívar y San Martín, que la hizo el doctor Pablo Victoria, donde con documentos y dijo cosas que no le gustó al público sobre Bolívar y sobre San Martín, pero bueno, hay mucha documentación que está saliendo, que está guardada y que hoy lamentablemente hoy te dicen cosas que no nos gustan. Pero me parece, Pablo, que la única manera que tenemos los argentinos y todos los pueblos hispánicos y la España misma de salir adelante es saber la cruda realidad. Que no te gusta, en realidad la realidad nunca te... Esto es como el jarabe cuando eras chico. A ver, Pablito, estás con tos, tomá, pero no me gusta, claro. Tómalo igual. Y después te Aparte curás no, de la no es un tos. tema de gustos. Aquí no tiene que ver con el deseo en el sentido del gusto, de aquello que me resulta placentero o no. En definitiva, se trata del conocimiento de la verdad histórica y, por supuesto, a la luz de eso, esclarecer las grandes cuestiones del presente y buscar el bien común. Entonces, eso es lo que debiera movilizarnos. No sé qué habrán dicho, ojo, no me expido sobre lo que hablaron ayer porque Lo que todavía no pasa, he tenido ocasión de ver el programa, pero con mucho gusto. lo que pasa es que hay Pero en cosas ese muy... sentido, es una cuestión de actitud. O sea, no pasa por si me gusta o no me gusta, pasa por si es verdad o no es verdad, y en todo caso, ¿qué se hace con eso? Claro, porque la única manera que vos tenés de programar y planificar tu futuro es hacer inteligencia sobre tu historia. Entonces, bueno, ¿qué éramos? ¿Qué somos? ¿Qué nos pasó? Y si vos que hay una continuidad en lo que nos pasó, quiere decir que debemos prever hacia futuro. Es decir, después tuvimos la Revolución de Mayo de 1810 que se hizo con apoyo de la flota británica. 3 buques ingleses en en el puerto de Buenos Aires, más un cuarto de apoyo en Montevideo. Y un famoso historiador argentino me dijo, no, los buques ingleses el 25 de mayo de 1810 estaban ahí porque estaban. No, digo, nunca un buque de guerra se mueve y está porque está. No hacen turismo, porque un buque de guerra no genera ganancias, protege riquezas, protege ganancias, puede proteger un convoy de riquezas, pero en sí no genera. Vos tenés un buque de guerra y con eso no haces plata, protegés tu patrimonio. Y menos a tanta distancia del lugar de donde zarpó. Y en aquella Obviamente. época, en donde la dificultad de traslado era mayor de lo que todavía hoy es. Mirá, aparte, Patricio, perdóname, digo esto, ¿no? Para compartirlo con vos y con el público. Aparte, a ver, tampoco es para enojarse, a mente que no se trata de una cuestión de me gusta o no me gusta, sino de esclarecer el pasado para poder comprender mejor los desafíos del presente y buscar el bien común. Pero además de eso, no se trata de enojarse tampoco. O sea, yo puedo disentir eventualmente sin que esto implique un enojo. Yo me enojo con quien miente, con quien tiene mala fe, o con quien es irresponsable y comete errores, no por mala fe, pero sí por negligencia. Pero después en el disenso no tengo por qué enojarme, porque en definitiva me solidariza y me hermana esa búsqueda de la verdad y del bien, ¿no? Y de la belleza, digámoslo también para completar la Eso es tríada. lo que nos pasa, ¿viste? Cuando hablamos con personas que a veces están en las antípodas ideológicas, pero yo reconozco que hay liberales honestos y que hay marxistas honestos, con los cuales he conversado y he cenado y hemos tenido algunos puntos de acercamiento en busca de la civilización. El problema es cuando la ideología le filtra el deseo del bien. Entonces dice, no, la ideología le impongo a punta de pistola, ¿no es cierto? O a punta de endeudamiento. En realidad los liberales también han actuado a punta de pistola, ¿no? No vamos a decir que no. No solamente los marxistas te meten una bomba, los liberales también, llega el caso, como se hizo acá en 1955, te bombardean Buenos Aires, ¿no es cierto? Cierro con esto. Después de 1810 tuvimos el Tratado de Comercio y Navegación de 1825, donde todos los pueblos de Hispanoamérica nos entregamos de pies y manos financieramente a los ingleses. Es decir, nosotros dejamos de producir riqueza con valor agregado, de acá salía una montura, no sale más la montura. Sale el cuero, que además se va a trabajar acá en un frigorífico inglés. Muchos campos van a ser ingleses, el transporte va a ser inglés,
los trenes que se fabrique, que sean el ramal ferroviario, se van a hacer en Inglaterra. Las vías también, los durmientes se sacaban acá del norte argentino, del Chaco, pero la empresa, la forestal, era una empresa británica. Entonces, hasta los carteles de las estaciones se han hecho en Inglaterra. Lo único que pudieron hacer los argentinos, el sindicato de ferroviarios católicos, es poner la imagen de la Virgen de Luján. En la única estación donde la Virgen de Luján tardó décadas en ponerse fue en la estación de Harlingen, acá en Buenos Aires. Hoy es un distrito, un partido, antes era dentro del partido de Morón, donde vivió una comunidad británica muy importante con colegios ingleses, clubes ingleses, templo anglicano, y hasta el cartel, un día me acerco para verlo y estaba escrito que la chapa te la hace el ferretero de la esquina, estaba hecha en Inglaterra. Nada, nada de valor agregado nos quedaba a nosotros. Esa es la discusión cuando los liberales dicen, no, pero la generación del 80 logró, fíjate, el Teatro Colón, el subte, lo que quieras. Pero era una Argentina para un sector, y los problemas sociales que generaba, que había un enorme sector de Argentina y un enorme sector en toda Hispanoamérica sumido en la pobreza, eran denuncias de la Iglesia Católica, eran denuncias de socialistas, e incluso denuncias de masones como Violet Macé. O sea, hubo conservadores que también dijeron, señores, estamos haciendo todo mal acá. Entonces, y después de 1825 ese tratado, tuvimos la invasión en las Islas Malvinas en 1833, y la guerra del Paraná, 1835, envuelta obligado acá en el río Paraná. Es decir, hay una situación permanente de hostilidad entre Gran Bretaña y nosotros, porque ellos se quedaron con nuestros mercados en China, se quedaron con nuestro manejo financiero y hoy manejan prácticamente todo. Las Fuerzas Armadas Argentinas fueron destruidas después de la guerra de Malvinas. Entonces vamos al tema de si se muere la reina de Inglaterra. Viste que hay códigos, ellos tienen códigos en caso de que se muera la reina de Inglaterra. Uno es comunicarle a esos protocolos. Bueno, ellos le llaman a todos estos, he encontrado algunas cosas curiosas. El puente de Londres ha caído. Ese es el mensaje que tiene que recibir el primer ministro. Si cuando llame el secretario de la reina le dice el puente de Londres ha caído. Lo curioso que también ellos tienen ¿cómo se llama? Situaciones, tienen preparativos de todo tipo para cualquier contingencia, incluso si muere el príncipe Carlos antes. Y ahí, en vez del puente de Londres ha caído, es Menai Bridge, el puente Menai. ¿Por qué? Porque la reina dice que todos somos puentes y los nombres de estos velatorios significa sugerir un vínculo entre esta vida y la siguiente. De hecho, cuando murió la madre Isabel II era The Ten Bridge, el puente 10. ¿No es cierto? ¿Por qué eligen esos nombres? No sé, lo del puente de Londres sí me parece más característico, ¿no es cierto? Podemos poner una imagen de eso. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Esto a mí me parece que no es una verdadera monarquía como eran las monarquías medievales donde el rey se jugaba la vida por su pueblo, ¿no es cierto? Esto es, acabo de ver, ahí se ve Isabel II y el puente de Londres. Acá hay un poder oscuro. Vos hiciste un trabajo muy interesante sobre Lord Dashwood, ese poder oscuro en Inglaterra. Del siglo XVIII, sí, del siglo XVIII. Concretamente, en realidad se remonta más atrás, ¿no? Se remonta más atrás. Sé que estamos con poco tiempo, así que si me permito, me voy a permitir hacer una síntesis muy apretada, pero voy a ir directamente a lo esencial. Y sé que puede sonar un tanto brusco para quien no está en tema. En todo caso, en otra reunión virtual podríamos explayarnos al respecto, para dar una mejor descripción y explicación. Anda al punto, vos no te preocupes por el tiempo, dale. No, pero ¿te acordás que yo te comentaba que había tenido un compromiso, que tenía un compromiso laboral que no podía postergar? Bueno, te había comentado. Pero hasta la hora que vos puedas. Hasta la hora que vos puedas. Aprovechemos nuestra charla. Mirá, yo, como bien decías vos, Inglaterra era una Inglaterra cristiana, originariamente, pero en efecto atravesó o protagonizó al menos sus élites dirigenciales, políticas, religiosas, atravesaron un proceso revolucionario muy profundo que se extiende hasta el día de hoy, que ha sido triunfante hasta el día de hoy, primero en su propia tierra, en sus propias latitudes, y finalmente a nivel global,
y que implicó toda una corrupción. Yo esto último, bueno, es el tema que abordo en un libro que está en imprenta, que está en proceso de edición, que se llama Leviatán y el Imperio Dormido, que se va a editar en España próximamente, en donde básicamente intento poner de manifiesto ese proceso de corrupción que tiene su origen aproximadamente, o tiene parte de sus orígenes, en el siglo XIV. Tenemos ahí ya la aparición del movimiento de los Lollardos, de John Wycliffe, que fíjate vos, ¿no? Por un lado, defendían la usura, reivindicaban abiertamente la usura, y era un movimiento religioso. Por otra parte, reivindicaban o postulaban el asambleísmo, ¿no? En contra del verticalismo tradicional del catolicismo, ellos pregonaban el asambleísmo. Fíjate que son puntos o son tópicos que después van a aparecer, digamos, con el protestantismo, con Lutero y con todo lo que vino después. Incluyendo el tema de la usura, ¿no? Ese es un punto interesante, en donde Lutero abre la puerta a medias y finalmente Calvino la termina de abrir. Y además sostenían esta idea de lo que podríamos llamar teológicamente una suerte de carnalización. O sea, vienen con esta idea los Lollardos de la predestinación, de constituir un pueblo o una élite de elegidos, y que por lo tanto esto de alguna manera te daba la posibilidad o el privilegio de hacer lo que quisieras, y de alguna manera podía derivar en que te percibieras y que te concibieras como acreedor de las riquezas de este mundo, o por lo menos como alguien destinado a tener una prevalencia que le correspondía por derecho divino, una suerte de predominio sobre los demás. Fíjate que todo esto, para la conformación de un proyecto imperialista, expoliador, explotador y esclavista, como finalmente fue el imperialismo inglés, aquí están las bases teológicas sentadas por John Wycliffe tempranamente, o por lo menos parte de esas bases, en el siglo XIV. Después tenés a William Tyndale, a finales, en realidad, principios del siglo XVI, y como bien decías vos, empezaste a citar personajes que son más conocidos ya en el siglo XVI, como Enrique VIII, que rompe con Roma en 1534, su canciller Thomas Cromwell, que fue antepasado de otro sujeto nefasto, que fue el calvinista, el puritano Oliverio Cromwell, que instaló una dictadura, ¿no? O sea, tiempo después, por supuesto, Oliverio son 3 generaciones posteriores, entiendo que era un sobrino nieto o sobrino bisnieto de Thomas Cromwell, que fue el que instala y organiza una suerte de policía secreta en aquella época al servicio de Enrique VIII y de los caprichos de Enrique VIII. Y ahí Inglaterra se corrompe, con lo cual cuando llegamos al siglo XVIII, lo que yo contaba en ese artículo que está en mi página web sobre Dashwood y sobre la clase alta británica de aquella época, sobre todo los jóvenes de esa élite que se entretenían con, digamos, practicando rituales aberrantes. En realidad es el resultado, y ahora tenemos, ¿no?, algún príncipe que de pronto se lo descubre cómplice, o pareciera, o está acusado de haber sido cómplice de la trata de personas con fines sexuales y de la pedofilia de Jeffrey Epstein, ¿no? Entonces, todo eso tiene una lamentable, o entre comillas, tradición en la clase dirigencial, en los sectores de élite de Inglaterra, que se remontan a estos orígenes que yo por lo menos detecto en el siglo XIV. Pero es un proceso de corrupción en el sentido más profundo de la palabra. Y en ese sentido, lo que esta clase dirigente, más allá de las honrosas excepciones que siempre hay, y más allá siempre de, digamos, de los niveles o de los grados de culpa personal que hay en cada uno de estos personajes, y quienes han sido sus cómplices y sus compañeros de andanzas, pero más allá de eso, que lo dejamos debidamente aclarado, lo cierto es que como conjunto ha sido nefasto, y sigue siendo nefasto. Y fíjate vos,
por eso digo, responde a una mal llamada tradición, o sea, pero algo que se extiende a lo largo de los siglos, aparte con líneas de sangre fácilmente identificables, que es algo que en las naciones nuevas, sobre todo las republicanas, se ha perdido la conciencia de eso. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, en otro punto que dentro de este proceso de corrupción es un punto también a destacar, un hito o mojón que debe ser subrayado, como la Revolución de 1688, cuyo, de algún modo, no digo que autor intelectual, pero el que la justificó desde la teoría política y desde la teología política, desde una falsa teología política, fue, bueno, teoría política más que nada fue Locke, John Locke, el padre del liberalismo, o por lo menos del liberalismo político, según aclaran algunos autores. Pero bueno, el que conduce militarmente, esa revolución para que triunfe y que provoca el cambio de dinastía de los Estuardos en favor de los Orange, y aparece el yerno de Jaime II, el último rey Estuardo, que es Guillermo de Orange, es el edecán, el jefe de armas que traiciona al rey, que era el duque de Marlborough. Y el duque de Marlborough es antepasado directo de Winston Churchill. Es antepasado directo de Winston Churchill. O sea, esas líneas, y tenemos otro Churchill en el 82, ya que vos citabas la cuestión de Malvinas y del Atlántico Sur, que dijo, un Lord Churchill, que dijo en la Cámara de los Lores, una vez que fuimos derrotados, no en la guerra, pero sí en esa batalla, que fue la del Atlántico Sur en el 82, porque la guerra en sí, como estado de conflicto, continúa, como conflicto, más allá de que ahora no es bélico, pero el conflicto continúa, dijo claramente, ahora sí, a la Argentina hay que humillarla, hay que arrastrarla en el barro, revolcarla en el barro de la humillación. Pero el ahora sí denota la clara conciencia de que esto viene de mucho más atrás. ¿A qué quería llegar con esto? Que la rivalidad entre el mundo hispánico, la ecúmene hispánica, que es una gran familia, en donde cada uno tiene su identidad particular y su lugar, pero en una familia, en el contexto de una familia, esta rivalidad entre la ecúmena hispánica, en cualquiera sea el estadio histórico en el que se encuentre, y esa élite que termina traicionando al propio pueblo inglés, que es lo que cabe esperar de toda persona profundamente corrompida, la traición, aún a los más cercanos, no solamente es una rivalidad histórica y geopolítica, o mejor dicho, geopolítica y por lo tanto histórica, sino que es una rivalidad metafísica, porque como bien señalabas vos, son la encarnadura, desde ya con imperfecciones, como todo lo humano, de dos modos de mirar el mundo y de vivir la vida. Son la encarnadura que adquiere forma de proyecto político de gran envergadura de dos espíritus o dos principios existenciales, espirituales antes, diferentes y opuestos entre sí. Y acá hago el resumen. Mientras en el contexto hispánico todavía leal a las bases greco-latinas y cristianas, se reivindicaba la verdad como principio, por eso esto de que con la verdad no temo ni ofendo, por eso está tan presente en nosotros que no se es libre en la mentira, sino como enseñó Jesús, como enseñó Jesucristo, de que la verdad nos hace libres. Lo cierto es que en este proceso de corrupción y de degeneración, se privilegió el poder. Eso está claro en un sujeto como John Dee, que fue asesor de la reina Isabel, pero de la primera, en el siglo XVI. En el siglo XVI. Es el que hace como el primer servicio de inteligencia, ¿no? Creo que John Dee se lo considera que era un hombre que hacía brujería, se lo considera el creador de los servicios de inteligencia británicos. Esto de las líneas de sangre es impresionante, lo que decía de Lord Vansittart, dos tipos perversos, uno en el XVIII y otro en el siglo XX, los Cromwell también, los Spencer y los Churchill tienen un montón son realmente nefastos. Ahí vi una línea buena que era la de Diana,
que ella se consideraba estuardista, ¿no? El padre un día le dice, nosotros somos estuardistas, no como los Hanover de Windsor, dice, que son alemanes, decía, había una diferencia, de ahí el acercamiento de Diana con la Iglesia Católica, por ejemplo, eso es curioso. Y ahí hay un mito que dice que está enterrada en una iglesia católica y no donde dicen que está enterrada, ¿no? Hay una serie de cosas, hay una lucha profunda en el tema espiritual. Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, está enterrada en Londres, y para una fecha, que no sé si es octubre, creo noviembre, hay ingleses que le llevan flores con los colores de San Jorge, ¿no? Blancas y rojas, ¿no? También son los colores de San Andrés, ¿no? De mi bandera. Pero Lo que pasa es que, como toda corrupción, primero, a ver, digamos, digamos, hay raíces o hay principios que provienen de esa raíz originaria, sana, digamos, que desde luego están contaminados o mezclados, pero que se mantienen. Si no, Inglaterra no hubiera dado lugar a un Shakespeare o ya en el siglo XX a un Chesterton, ¿no? claro. O sea, está claro de que tiene todavía, digamos, hay todo un sector, sobre todo en el pueblo, pero también puede ser que en algún lugar de ese sector dirigencial y de esas élites, que si bien en minoría, algo de aquellos orígenes han logrado conservar. Sí, sí, por supuesto. Pero yo el parangón lo establecería entre la verdad y el poder por el poder mismo, que en el fondo es, en definitiva, fíjate vos, la diferencia entre los juristas de la escuela de Salamanca en España versus todo el pensamiento politológico que tiene su figura principal en Hobbes. Claro. Digamos, el pensador inglés que mejor encarna este otro extremo opuesto a la búsqueda de la verdad y por lo tanto de la justicia, que no puede sino sostenerse sobre la verdad y su reconocimiento, digamos, su reconocimiento abierto. El pensador que encarna lo opuesto a eso es Hobbes. Incluso decís, bueno, pero Locke, el padre del liberalismo, no tiene nada que ver con Hobbes. Y es un error, por dos razones. Porque Locke, fíjate que en el pensamiento liberal se parte de la premisa y se asume la naturaleza leviatánica del Estado. Y al asumírsela así, no se busca digamos, la redención de esa estructura estatal que queda como aparato leviatánico. Lo que hace es tratar de metérselo en una jaula para que afecte lo menos posible las libertades burguesas, porque esa era la intención, la motivación real del momento. Pero en momentos de emergencia, y esto tiene mucha actualidad en los países anglosajones, fíjate Canadá, fíjate la misma Inglaterra y fíjate Estados Unidos, ¿qué pasó en estos últimos 2 años? Sobre texto o frente a la emergencia pública se abre la jaula y esa jaula constitucional que hace cede y reaparece Leviatán. Reaparece Leviatán con todas sus fuerzas. Y antes Leviatán cundía, estaba encerrado adentro, pero cundía alegremente por el resto del mundo haciendo desmanes. Y a nadie se le movía un pelo ni se sorprendía. Pero además, hay un constitucionalista argentino, rosarino, célebre, el doctor Sagüez, Néstor Sagüez, que en su manual de Derecho Constitucional, si bien es un libro más bien dedicado a otra temática, lo aclara al pasar y es muy interesante. En definitiva, la idea de libre mercado del liberalismo es un hobbesianismo de mercado. Es un hobbesianismo de mercado en donde, en definitiva, todos compiten entre sí, unos ganan y otros pierden. Los que ganan lo hacen inmisericordiamente y los que pierden, pierden miserablemente. Esta promesa del derrame y del bienestar general para todos ya a esta altura es insostenible, a esta altura de los tiempos. ¿Se entiende? Entonces, el liberalismo no transmuta al Estado leviatánico, lo asume como tal y por una cuestión de conveniencia de clase y meramente circunstancial, lo encierra en una jaula constitucional que frente a la emergencia o circunstancias que son extraordinarias, se abre y vuelve a aparecer Leviatán. Y lo que tenemos cuando no está el Leviatán estatal es el hobbesianismo de mercado, el estado de naturaleza del hombre, luego del hombre. Fíjate que acá aparece también una concepción horrible del ser humano. Sí, perdón. Sí. Y quiero acá ver cómo se ve esto en la realidad. Por un lado vemos las Big Tech, que se supone que deberían ser nada más que transporte de comunicación, hoy son sensoras, ¿no? Se han convertido en la gran empresa de censurar opiniones. Y por otra parte, lo que decís, en Inglaterra, en Canadá, y en Australia, en Estados Unidos,
la persecución al ciudadano es terrible. Y la Se han vigilancia. visto videos donde la policía sujetando por la fuerza a un hombre para que no pueda defender a su hijo porque a su hijo hay que clavarle algo en el brazo. Es decir, esto lo hemos visto también en un hospital de Bahía Blanca, se produjo una situación donde cayeron con la fuerza pública para un niñito recién nacido, había que aplicarle, la madre estaba sola, no pudo defender a su hijo, y una médica dijo, es muy chiquitito, pero la jueza dice, pero la jueza no es médica, y no hubo caso, y con 2 policías armados para que la madre no pueda defender a su hijo. Decime si no estamos llegando ya a un estado tiránico donde el ciudadano se va a tener que terminar defendiendo por la fuerza, me parece. Porque esto le quita legitimidad al poder, ¿no es cierto? Si hay algo, desde luego que toda afrenta a la dignidad humana deslegitima al poder político, al poder público. Desde luego que la autoridad, cualquiera sea la autoridad en cualquier ámbito de la vida humana y de la convivencia humana, si se aparta del derecho natural y atenta contra la dignidad humana, desde luego que se deslegitima, eso desde ya. Pero bueno, ahí tenés otro tema. El mundo hispánico siempre se mantuvo leal, insisto, con defectos teóricos y con defectos prácticos, con gente buena y con gente mala, con gente lúcida y gente que no lo es. Pero como, digamos, como generalidad, siempre se mantuvo leal a la idea y a la existencia de un derecho natural, de principios inmutables establecidos por el propio creador en la naturaleza de los hombres, en nuestra propia naturaleza. Porque de hecho, los reyes tenían muchos contrapesos. La monarquía tradicional, no digo la absolutista, la tradicional tenía muchos contrapesos. La iglesia era un contrapeso, los comerciantes eran un contrapeso, hasta la forma de, ahora no recuerdo el nombre, tiene muy particular de la venta de ganado, cómo se manejaban los ganaderos, cómo se manejaban los granjeros, cómo se manejaban las universidades. El rey no hacía lo que quería, le quedaba acotado a hacer lo que debía. La poliarquía medieval buscaba, la poliarquía medieval que tenía una distribución, si bien vertical y jerárquica, tenía distribución de esferas de poder, por eso en el medioevo encontramos las organizaciones autonómicas de muy diverso tipo, universidades, digamos, burgos, es decir, bueno, claro, los gremios y, bueno, y más la iglesia que formaba parte de ese conglomerado en donde el Papa ocupaba un lugar central y el emperador, pero había, digamos, había toda una constelación de poderes que tenían cuotas de poder, permítaseme la redundancia, y tenían ámbitos en donde ese poder decisional era aplicado. Esa poliarquía, de alguna manera, con los Austrias, se replica modernamente en el Imperio Español o en el Imperio de las Españas. Que se concebía como monarquía universal católica. Pero la poliarquía medieval se mantiene e incluso adquiere mayor envergadura geopolíticamente hablando y mayor complejidad desde el punto de vista político-jurídico en el Imperio de las Españas, que no en vano se llamaba de las Españas, o sea, así se le decía, desde luego con los Austrias. Después los Borbones son los que inician el proceso de centralización, y con ese proceso de concentración del poder y descentralización político-administrativa, se empieza a hablar de metrópoli, periferia, y tenés no en vano el proceso independentista, iniciado por españoles étnicos, por criollos, en el siglo XIX. No fue una rebelión indígena como la gente cree. Sí, a pesar de que se puede criticar que a partir de 1763 hasta 1808 hay un aumento del poder de los Borbones y que se pierden algunos fueros, el indígena, el indio, el negro, el pobre, el mestizo se sentía mucho más seguro con el rey de España que con la burguesía. Porque llegaba el caso, cualquier abuso lo podía manejar, pero el abuso de la burguesía local no lo iba a poder manejar. Gracias a Naga por recordarme la mesta, era la palabra que yo quería recordar, que era justamente todo el trabajo de negociación en el mundo agrícola, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí tenemos un carácter español y un carácter inglés. ¿Verdad? Y el respeto por la verdad, el respeto por la verdad como fuente de la libertad,
y como base de la justicia, o sea, sin verdad no hay ni libertad ni justicia, frente al poder por el poder mismo. Es decir, a la búsqueda del poder y el sometimiento de la verdad, o lo que queda de ella, en la prosecución del poder, y un poder que está librado al capricho de su detentador. Ahí hay una primera divisoria. Hobbes versus el justnaturalismo, Hobbes versus la escuela de Salamanca, ¿no? Hobbes versus todo el pensamiento político, jurídico, hispano del mundo, que no exclusivamente, por supuesto, pero sí característico y por así decir genético del mundo hispánico. Lo que pasa es que para nosotros también, y acá hay una diferencia más profunda que ya no tiene, digamos, una razón utilitaria, un motivo utilitario, nosotros también, aunque su promoción sí puede tener un motivo utilitario del otro lado, partimos de la concepción genuinamente occidental y al mismo tiempo puramente cristiana, una concepción de origen greco-latino que el cristianismo vino a reforzar, que es la concepción del logos, según la cual el cosmos contiene intrínsecamente y como parte constitutiva de su esencia una forma en el sentido aristotélico, es decir, tiene un orden, nos presenta un orden inteligente, inteligible, que es coherente, lógico, armonioso, es sinfónico, es bello. Esto es profundamente greco-latino, el cristianismo lo profundizó, esta concepción con el cristianismo adquiere una profundidad enorme y una elevación metafísica y teológica enormes, frente a la ideología de la contradicción, que ya está en Hobbes, por ejemplo. En el pensamiento anglosajón, todo el tiempo vibra o subyace una concepción moderna, obviamente, no voy al medioevo, ¿no? En el pensamiento, lo más destacado del pensamiento, lo más conocido del pensamiento anglosajón moderno, subyace la idea de contradicción. Por eso incluso aún el pensamiento liberal o aquellas corrientes de pensamiento que se presentan o que tienen por ahí una genuina inclinación humanitaria, cuando plantean los derechos individuales los plantean como chocando entre sí y ver cómo le hacemos lugar a cada uno para que entren todos, pero partiendo de la premisa de que se pisan mutuamente y de que en todo caso tenemos que venir a cercenar un poquitito de cada uno a modo de mal necesario e indispensable. No es una idea de armonía. Por ejemplo, vos dijiste antes las banderas, vos dijiste soberanía política, independencia económica y justicia social. ¿Cómo lo entiende la mentalidad hispánica? Como distintas caras de una misma moneda que se apoyan mutuamente, que se refuerzan mutuamente. No, ¿cómo lo entendería alguien que viene, digamos, con la otra mentalidad? Como que tendrías que andar recortando uno para que entre el otro, y en todo caso tu buena acción o tu buena voluntad consiste y se manifiesta en que recortaste pedacitos para que entren todos. Lo mismo pasa en los planteos hoy en día muy comunes, que a mí no deja de sorprenderme, entre bien particular y bien común, entre el bien de la comunidad y el bien personal, entre bien comunitario y dignidad humana de todos y cada uno. ¿Cómo lo plantean? Como que tenés que recortar un poquitito uno para que entre el otro y después, ¿cuál es la discusión? ¿Dónde recortás? Che, ¿esto tiene que ser obligatorio o no tiene que ser obligatorio? Y amén de los errores que se cometen apelando a ciencias que forman parte de las ciencias de la naturaleza, que podríamos discutir algo extendido, más allá de que no somos especialistas en esos temas, pero bueno, algo hemos leído, eso sí, seguramente, y hemos sí escuchado de especialistas. Pero más allá de eso, vos decís, madre mía, acá hay un error de concepción. Nosotros siempre razonamos de que no puede existir bien común a expensas, no puede existir bien común a expensas de la dignidad humana, ni siquiera de uno solo. Y tampoco puede existir bien personal, sino en el contexto del bien comunitario. Uno se realiza en el contexto de una comunidad que se realiza. No se puede dar el bien comunitario a expensas del bien personal o particular, ni viceversa. No son opuestos. Por más que tengas la voluntad, si partís de la premisa de que son opuestos, de recortar un cachito uno para que entre el otro. No es eso, no es así. No existe el uno sin el otro. Sí, mismo... No vale la pena ser rico en medio de una catástrofe.
Claro, pero aparte ningún hombre, esto es Platón, es Aristóteles. Aristóteles Te es un ganaste la lotería, pero tenés que ir a vivirte a Afganistán. La verdad es que mucho no entusiasma. un planteo aparte metafísico, porque nadie, por eso esta idea que es anterior incluso a Platón, que está en Solón, según la cual nadie puede ser feliz estando enemistado con los demás y nadie puede ser feliz por fuera de la virtud. Hay un bien metafísico que está por encima, jerárquicamente por encima del bien material, que incluye no solo el económico, incluye también la salud en el sentido puramente biológico de la expresión. No se puede ser feliz sin la virtud, y la virtud forma parte de la dimensión metafísica del hombre y viene por sus fueros a la dimensión física, en donde está lo económico, está lo biológico, etc. Aunque no va en contra necesariamente, no necesariamente, ¿se entiende? Si no, el mártir no sería nunca un virtuoso, porque el mártir ofrece su vida directamente, o sea, pero no necesariamente tiene que llegar a esas situaciones en donde hay digamos, una suerte de sacrificio de un bien en beneficio del otro, que jerárquicamente, ontológicamente es superior, que es el metafísico, que no está más allá, eso significa meta, que está por encima y más allá. Y ahí aparece otra diferencia. La Inglaterra moderna es inmanentista, su clase dirigente es inmanentista. Por eso ahora su último delirio es el transhumanismo, que es ver cómo podemos vivir, entre comillas, eternamente, cómo obtener la inmortalidad. Para eso sí hay que reducirnos, o sea, someternos a experimentos de ingeniería genética, mimetizarnos con máquinas, o reducirnos a información y pretender que esa información sea incluible en un chip o en un pendrive. Están dispuestos a seguir eso o a experimentar con eso. En realidad, el humanismo es... Sí, perdón. Hay una película terrible con Morgan Freeman que se llama Lucy, donde una chica se termina convirtiendo en eso, ¿no? En información y que su vida continúa de esa manera. Pero además es como un desafío a Dios. En la película Shadowland, que cuenta la historia de Clive Lewis, el autor de Las Crónicas de Narnia, se muestra su visión cristiana y la visión de otros profesores de la misma universidad, creo que es en Oxford, donde algunos son agnósticos, pero el planteo de su vida queda en la nada. Es decir, bueno, tipos inteligentes, cultos, pero que de última, su último planteo del conocimiento, del sentido de la vida, es la nada. Por eso alguna vez unos egresados de Oxford leyeron la obra del padre Leonardo Castellani, que ustedes hicieron en el programa La Bruja, en un trabajo interesantísimo. Dijeron, no, en Oxford jamás hemos tenido un profesor del calibre del padre Leonardo Castellani. Algo ha pasado ahí, ¿cierto? Y te cierro con esto y después te quiero dejar hablar porque realmente es magnífico lo que decís. Hasta la manera de enterrar a sus reyes, nosotros vemos acá en el entierro de los reyes ingleses, y es un entierro absolutamente formal, ceremonioso. Por acá tengo algunas imágenes. Este es el de Felipe de Edimburgo, ¿no es cierto? Donde en realidad no ves más que una cuestión muy formal, una cureña militar, como cuando Perón fue enterrado, también fue enterrado con una cureña militar. Pero cuando vos ves el de los, por ejemplo, acá está en la imagen del funeral de Diana de Gales. Cuando vuelve un Habsburgo, se lleva su féretro hasta un monasterio donde está enterrada toda la dinastía, se golpea la puerta, del otro lado hay un monje con un sayal muy humilde que hace como la voz de Dios, y del lado afuera alguien golpea y el monje pregunta quién es. Entonces dicen todos los títulos de nobleza que tiene, y el monje dice no lo conozco. Vuelve a golpear quién es y dice ya poquitos títulos, dice no lo conozco. Cuando golpea por tercera vez, nada más que su nombre, dice, qué sé yo, Otto de Habsburgo, tu hijo, un humilde pecador que pide entrar. Y ahí lo dejan entrar. ¿Cómo? Son monjes capuchinos. Claro, y ahí recién lo dejan entrar, ¿no es cierto? Entonces vos notás. Hay un video en YouTube donde eso está, una ceremonia real de la muerte de un Habsburgo, a un Augsburgo, perdón, y hay un video en donde está actuado, está escenificado, muy, muy conmovedores, y está todo esto que vos decís, exactamente así como lo decís.
El ritual muestra claramente la diferencia. Bueno, pero este señor cuyo funeral vos recién mostrabas, en definitiva, Felipe había dicho, si no mal recuerdo, en el año 88, había declarado, después salió a aclarar que se había tratado de su seco humor inglés, había dicho concretamente que él si tuviera ocasión de reencarnar, reencarnaría en un virus mortal, según él. ¿Para qué? Para solucionar el problema de la superpoblación, el supuesto problema de la superpoblación y el hacinamiento. Y ahí tenés otra contradicción. Malthus es otro hombre que ve contradicciones donde no las hay. Eso en la teoría. En la práctica, que trabajó para la Compañía de Indias Orientales, crean la contradicción. Son los mejores aliados de los marxistas. Crean la contradicción. Las ven teóricamente donde no las hay. En el caso de Malthus es claro, que aparte es completamente falso, ¿no? La producción alimentaria que crece, supuestamente de acuerdo con una progresión aritmética, y la población mundial que crece de acuerdo con una progresión geométrica. O sea, la verdad, cero en demografía y cero en lo que tiene que ver con la productividad económica, que no es solo economía, ahí también intervienen la química, la biología, las diversas ingenierías. Ahora, una pregunta. Pero es el padre de la demografía moderna. ¿No? ¿Cómo se habrá gestado? Repite, y hay un señor cuyo apellido en inglés significa algo así como portales o puertas, que compran todo eso por conveniencia, por convicción, y le ponen plata a eso y actúan en consecuencia. Bueno, de hecho, yo creo que el tal Guillermo Puertas, un gran diseñador del mundo de la informática, está en ese plano, tal vez hasta por un tema de soberbia personal, ¿no es cierto? Un hombre con tantas decenas de miles de millones de dólares en algún momento cae. Bueno, Warren Buffett dijo en Davos, y lo que estamos viendo es una guerra de ricos contra pobres y los ricos vamos ganando, ¿no es cierto? En algún momento, ¿dónde ocurrirá en la mente del hombre y en la mente de los ingleses este germen tan destructivo? Mi madre, ya fallecida, pero que era una experta en la historia de Inglaterra, me decía, mira, el cisma inglés del siglo XVI venía caminando desde un siglo antes, por lo menos, que coincide con lo que vos estabas contando, ¿cierto? Ella decía, ya había algo que se estaba demoliendo en la fe. Y en aquella película Un hombre de dos reinos con Charlton Heston hay una conversación, no sé si es real, pero es posible que sea muy real, entre él y el duque de Norfolk, donde Norfolk le dice a Tomás Moro, ¿no? Que lo personifica a Charlton Heston, Moro, acepte el divorcio del rey. Ya lo ha aceptado toda la nobleza británica, diciendo no hay nada que hacer. Y Moro le contesta, Norfolk, no me hable de la nobleza británica que se hubiese quedado dormida en el Sermón de las Montañas. A ver, para que no lo entiende la alegoría. El Sermón de la Montaña, Cristo dice las 14 bienaventuranzas. De uno haber podido ser testigos y Cristo dice, te voy a regalar como un pequeño viaje para que veas cómo fue el Sermón de la Montaña. Creo que uno quedaría pasmado, mudo, escuchándolo a Cristo. Lo cierto que además se produce el milagro de la multiplicación de panes y peces. Uno quedaría fantástico. Y él dice, no, acá la nobleza se hubiese quedado dormida, incluso escuchando el Sermón de la Montaña. O sea, una nobleza muerta ya prácticamente. Una nobleza muerta que no merece el nombre de tal. Mirá, claro. Sí, lamentablemente voy a tener que ir cerrando, Patricio, pero de lo que estás diciendo hay muchísima tela para cortar. Fíjate vos, el cambio que se produce, como bien decía tu madre, remontándonos al siglo XIV, ese cambio no es, el cambio es de ideas y de inclinaciones, de valoraciones subjetivas y preferencias existenciales, y sí nos remontamos al siglo XIV. Un poco más acá, y cuando este cambio ya tiene impacto político o se presenta en el plano político, ya estamos en siglo XV y más bien el XVI. Y lo que hay que aclarar muy bien, y esto lo cuenta perfectamente bien y Michael Jones, es que cambia no solo cambian las ideas, el estilo de vida, las valoraciones subjetivas y los objetivos existenciales de la clase dirigente, sino que cambia la clase dirigente. Hay un cambio de gente. Hay una clase dirigente nueva que desplaza a la anterior y que termina de consolidarse entre los siglos XVI y XVII. Y esta nueva élite que desplaza a la anterior, hay una sustitución en la élite, en donde están apellidos muy conocidos, como los Rhodes, por ejemplo. Es gente que venía
y que practicaba y siguió practicando y cimentó su poder sobre la usura, la piratería y la defraudación, la especulación en general y la brujería. Entonces, por eso digo, hay que hacer la microfísica de la historia. Cambia, no es que solo hay un cambio de ideas, de creencias, de valoraciones, de decisiones, donde, bueno, vos actuabas bien y decidís empezar a actuar mal. Cambia la gente. Hay una clase dirigente nueva que desplaza a la otra, que era una gavilla de usureros y brujos, de usureros, ladrones y brujos, y con lo primero que cimentan su poder es con la expropiación de todos los bienes, perdón, expropiación, confiscación de todos los bienes. Los monasterios de la Iglesia Católica expulsan a todos los pobres con Enrique VIII, con el amparo de Enrique VIII, expulsan a los pobres que van a ser los pobres de las ciudades británicas, que después van a sorprender a Sarmiento en el siglo XIX, en plena Segunda Revolución Industrial. Se quedan con todo eso y aplican los objetos de culto de la Iglesia Católica a la usura. El imperialismo internacional del dinero, ¿viste? Cuando se habla, es o la usura o la sangre de los pueblos, es la sangre y el alma de los pueblos. Bueno, el imperialismo internacional del dinero del que habla Pío XI tiene raíces históricas directas que se pueden detectar acá, con apellidos muy claros. Yo te mencioné los Rhodes, pero hay un montón de otros apellidos. Bueno, yo haciendo la investigación están los Cecil, los Howard, los Russell, perdón, yo dije los Rhodes, los Russell quise decir, los Russell. Bueno, y lo más conocido, los Rothschild, ¿no es cierto? Actualmente. Sí, aparecen más tarde, un poco más tarde. Sí. Principio del 19, ¿no? Sí, fines del 18 y en Inglaterra principios del 19, sí. Pero sí los Cavendish, Cecil, Howard, Russell. Entonces, es otra gente. Esto es importante. Acá también se dio una sustitución cuando vemos la clase dirigente que lleva a la independencia. Hay una sustitución leve o hay una mezcla, se mezclaron con hidalgos, y esta sustitución eran los que estaban ya relacionados con el mundo del contrabando. Todos eran contrabandistas y todos eran dudosamente católicos. Se queda algo de catolicismo en la mujer, pero ese no en el hombre. Vemos los Escalada, el suegro de San Martín, está relacionado con el mundo del contrabando. Su hijo es el primer cónsul del nuevo estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o estado argentino, en Londres, ¿no es cierto? E incluso a Felipe de Edimburgo, el marido de Isabel II, se le escaparon algunas cosas cuando estuvo en la Argentina, ¿no? Y recomendó leer el libro del almirante Pauwels para entender la historia de Argentina. Y ahí cuando lees eso te das cuenta cómo fue el manejo británico para crear nuestros países, para crear Argentina como para crear Chile, ¿no es cierto? Si cuando Alvear le dice a San Martín, mandame diputado de Chile para elegir de entre todos su nuevo rey, y San Martín le contesta, no, esto está en las cartas, en el epistolario entre San Martín y los ingleses. Dice, no, Chile ya tiene otro proyecto con Inglaterra, le va a entregar el puerto de Parece que se cortó, Patricio. No sé si me escuchás, seguramente me ves bien, congelado. Hoy lo vemos con este mundo de la mentira que está manejando toda esta situación bélica que estamos viviendo, ¿no es cierto? Donde se mienten y mienten todas las partes, pero en Occidente vemos una gran cantidad de mentiras. Y en el fondo vemos mucha hipocresía, ¿no? En Estados Unidos tenés un presidente católico que impulsa todas políticas anticatólicas y que llega muy bien con Bergoglio. Evidentemente estamos viviendo una situación donde el mal ha desplazado al bien, a la verdad y a la belleza. La belleza la hemos desplazado en el arte, por ejemplo, ¿cierto? Sí, claramente. Hay casi un esmero en la fealdad. Y una fealdad que sea lo más impactantemente horripilante posible. Mira, Pato, yo te pido mil disculpas, voy a tener que cerrar con esto porque tengo una persona esperándome. Cerrar con lo último, no importa. Me siento muy a gusto. En última instancia, lo que tenés es, si querés, es la oposición, insisto, después en cada bando tenés gente que ha traicionado, gente que ha sido muy torpe, gente que, digamos, ha cargado con miserias y estas miserias han tenido un impacto social profundo. O sea,
eso desde ya. Y yo soy aparte de dejar en gran medida, al menos, digamos, eximidos de responsabilidad a los pueblos. Aquí hablamos más que nada, tal vez no exclusivamente, pero sí más que nada, de clases dirigentes, y desde luego ahí adentro también hay honrosas excepciones. Pero en el fondo, cuando lo estudias bien, estos procesos de corrupción profunda, dicen, bueno, por un lado, con todos sus defectos, el mundo hispánico intentó ser leal al ideal de la cristiandad. Y después, una vez caído el imperio como tal, primero tergiversado por los Borbones, luego caído como tal y despedazado, por lo menos al cristianismo. Mal, bien, con gente que no se interesó realmente, con gente que pateó en contra, con gente que falló, pero eso estaba como una fuerza motriz y como una idea fuerza. Del otro lado lo que tenés es el luciferismo de las logias, sino lisa y llanamente el satanismo, haciendo la salvedad de las honrosas excepciones y hablando de clases dirigentes. Por eso esto de la práctica temprana de la brujería, también como una tecnología metafísica para construir poder, que está presente en John Dee, no es casual. El primero que por ahí te alertó de eso, yo me acuerdo, era muy joven, año 90 creo que fue, en la película Robin Hood, pero la de Kevin Costner. Sí. Fíjate que había un arzobispo que creo que era de la iglesia anglicana, que era un desastre, eso era una fantochada de religión. No había auténtico. Eso todavía era católico, pero era, porque estamos hablando de la época de las cruzadas. Pero, poder, digamos, claro, pero atrás estaba una bruja, el verdadero poder más allá de las fuerzas físicas, de las fuerzas del dinero y de las armas, que era la verdadera consejera del malo de la película, digamos, esto no recuerdo el nombre, era... El sheriff de Nottingham, que era el malo. El sheriff de Nottingham, pero el actor era Gary Oldman, me parece que era Gary Oldman, que todavía estaba joven, era una bruja, que cuando entraban a sus aposentos hacía conjuros de magia negra y tenía una cruz invertida. Sí. Lo estudias en profundidad, encontrás, y eso se ve en Dashwood. ¿Dashwood qué hace? Y cierro con esta anécdota. Compra con su fortuna, un monasterio, creo que franciscano derruido, abandonado, y lo convierte en un centro de diversión orgiástica, diríamos dionisíaca, en donde se utilizaban narcóticos y estupefacientes, pero primero había rituales, algunos dicen que lo hacían broma, otros dicen que no, pero qué necesidad, rituales de misa negra, y después pasaban todos encapuchados a practicar sexo orgiástico, en donde pasaba de todo. Incesto, el nieto con la abuela, etcétera, según las crónicas de la época. ¿Se entiende? Todos enmascarados. Entonces, el tipo le ponía mucho power a eso, ¿no? O sea, puso gran parte de su fortuna para eso. El Club del Fuego del Infierno, The Hellfire Club, y hubo muchos otros. Otros se entretenían, por ejemplo, tomando jóvenes de las clases humildes inglesas y desfigurándolas a puñetazos. Esa era la diversión. O violándolas. Esa era la clase alta. Eran los chicos, y era el grueso, seguramente hubo excepciones, pero esto era como una moda del siglo XVIII. Por eso nos sorprende ahora estas complicidades que se ven con este señor Epstein, que supuestamente se suicidó en una cárcel en Estados Unidos, que también venía del mundo de la usura. Sí, con supuestas situaciones. Hay comportamientos que se mantienen como una contratradición, porque eso no es auténtica tradición, aunque parece tradición porque tiene la continuidad en el tiempo y porque hasta se lo acepta como algo ritual y distintivo. Es muy peligroso eso. Pero bueno, porque tiene apellidos elegantes, ¿no es cierto? Que eso ayuda a la vanidad. Cumple acá también un factor, ¿no es cierto? Ser orden de tal o cual cosa. Vos sabés que a mí vuelta a vuelta me han ofrecido, ¿no? Y cuando me preguntan, ¿quieres ser miembro de tal orden? Mándeme los datos primero. A ver de qué se trata. Aparte, muchas veces son organizaciones que tienen una estructura, digamos, como capas de cebolla, a mente vertical, piramidal, como capas de cebolla. Entonces, por ahí, el que ingresa desconoce, y hasta entra, desconoce lo que pasa en los estratos más elevados, que son los más profundos. Bueno, eso se ve mucha gente que entra en la logia porque se le ocurre. Por eso también hay que tener cuidado y saber matizar cuando uno hace este tipo de análisis, ¿no? Bueno, estimado Pato, te pido mil disculpas y me disculpo con el público,
pero No, me tengo... llevamos 1 hora 4 minutos, el público está encantado, hay gente que dice gracias por presentarnos al doctor Dávoli, Pablo Javier Dávoli, síganlo, busquen, ¿cómo se llama tu portal? No, es una página web www.pablodavoli, con B corta se escribe, Sí. pablodavoli.com.ar, pero si no, en las redes, con mi nombre, siempre esto es a cara descubierta. Y Y el en programa La YouTube, Brújula con Lucas Carena. ¿Eh? los programas que hace con Lucas Carena, porque además él es de la provincia de Santa Fe, y Santa Fe ha producido una cantidad de intelectuales importantísimos, ¿no? Además de Lucas Carena, Pablo Dávoli, Pablo Schurman, Marcelo Gullo, y me estoy olvidando un montón, y bueno, Castellani creo que era santafesino, Sí, de que Reconquista. Era fue, hijo de inmigrantes italianos de Reconquista al norte de la provincia. Sí. y Sí, posiblemente fue el teólogo. Castellani está muy, yo no me voy a poner nunca al nivel de Bueno, Castellani. Ahí está bien, pero hay estás una tradición comparando a alguien de primera A con un muchacho que a lo sumo puede jugar en el potrero y un poquito, y mal seguramente. no, pero Estimado, bueno, estamos jugando bastante bien. De alguna manera creo que somos buenos hijos de esa línea de pensamiento que ha forjado cerebros y tratamos de alguna manera serle fieles, ¿no es cierto? En la medida de nuestras posibilidades y en la medida que podamos impactar. Así que Pablo, te agradezco muchísimo. Búsquenlo a Pablo Dávoli en YouTube también y busquen pablodavoli.com.ar sí, sí, y así ahí van es. a encontrar sus artículos. Hay un artículo sobre Superman que es buenísimo, que te Ah, acordás que yo te menciono en un artículo que yo hice sobre Batman y el Zorro, donde comparo también este tipo de modelos de caballería, y hago una mención sobre un trabajo de investigación que hizo Pablo Dávoli sobre Superman, que es muy interesante, ¿eh? No es simplemente jugar a los cómics, es un trabajo muy importante sobre determinadas identidades y entidades profundas que hay en el hombre moderno. Pablo, te agradezco muchísimo, te mando un muy fuerte abrazo. fuerte abrazo a vos. Y a todos ustedes, queridos amigos, hemos tratado de entender lo que éramos. Este era el imperio español que nos mantuvo unidos, que tuvimos una sola moneda, el real de A8, con el cual dominamos el mundo, hasta que alguien decidió que debían quebrarnos. ¿Y por qué decidieron que querían quebrarnos? Tal vez por este amor a la Virgen María. Acá tenemos patrona de la Infantería de España y de Argentina, que nació esta devoción en el Milagro de Empel. La Virgen congeló un río para que los soldados españoles pudieran vencer a los anglicanos. Tuvimos esta bandera común, tenemos esta fe que nos dice que el corazón inmaculado finalmente triunfará y tuvimos siempre los enemigos permanentes, ¿no? Acá tenemos algunos de los tantos enemigos. Lamentablemente de ese imperio nos empezamos a partir en pedazos y no sabemos cuánto quedará, pero yo quiero decir lo siguiente, tenemos una diferencia con esta gente. Esta es una monarquía de forma, muy elegante. Vamos a poner una foto jovencita, total, le pegamos tanto a la corona británica que a veces podemos dejarla una donde está un poquito mejor parados. Esta es la actual reina y es la clave en caso de que se muera. Pero nosotros tenemos una tradición mucho más profunda, por eso queremos honrar primero. En la guerra de Malvinas, nuestros combatientes dieron la última carga de caballería hispánica. Yo creo que el Cid Campeador, Blas de Lezo, Luis de Córdoba, Santiago de Liniers, Juan Manuel de Rosas hubieran estado orgullosos de combatir con estos hombres. Recordamos también que cuando España se tuvo que liberar de Napoleón, el regimiento que más se destacó en la guerra contra Napoleón, lo que los españoles llaman guerra de independencia, fue el regimiento de gallegos de Buenos Aires. Es decir, los soldados rioplatenses fueron los que recibieron más condecoración en la guerra contra Napoleón y los generales de caballería española decían que los mejores jinetes eran los que habían llegado al Río de la Plata. Y en el siglo XIX, el general más condecorado del ejército de España, con 9 laureadas de San Fernando, es Gutiérrez de la Concha, que nació aquí en el Río de la Plata. Por eso acá mi homenaje es este Domínguez Lacreu, que era teniente del ejército argentino, que cuando se están retirando, ya rendidos, pasa una cámara de la BBC y él de bronca baila y se hace un corte de manga. Yo tengo por ahí una foto con Domínguez Lacreu, los dos haciendo el famoso corte de manga de Domínguez Lacreu a los ingleses. Nuestros soldados patricios todavía desfilan este regimiento número 1 de infantería patricios, que está en la ciudad de Buenos Aires, es el regimiento número 1 del ejército argentino, que le corresponde la custodia de la ciudad de Buenos Aires y del alcalde de Buenos Aires. Desfilan todavía con las aspas de Borgoña. Y acá quiero hacer otro homenaje
al almirante Carlos Busser. Acá estamos juntos en un discurso que dio el almirante Busser, que fue el que recuperó las Islas Malvinas, el que dirigió la Operación Rosario el 2 de abril de 1982, operación en la que tengo el honor de que uno de mis hermanos participó. Él estaba por dar un discurso, bueno, yo estoy ahí haciendo la presentación a escasos 200 metros de la Embajada Británica, que es hasta donde nos dejaron llegar. Y acá mi homenaje al teniente Roberto Esteves, hijo de sangre española, a que busquen su carta famosa, que la pueden encontrar en internet, ya sea en Google o en YouTube, donde él le escribe a su padre y le dice, antes de morir, papá, gracias por hacerme argentino católico de sangre española. Los soldados subordinados a él dice que nos defendió hasta después de muerto porque con su cuerpo ya destrozado por las balas nos pudimos salvar y cubrir los últimos soldados que quedaban. Así que realmente Esteves peleó hasta después de muerto y es para mí un honor siempre homenajearlo. No conozco la familia Esteves, me encantaría conocerla, nunca pude conocerlos, pero bueno, vaya acá mi homenaje a este valiente comando del ejército argentino. Y por último, recordemos, queridos amigos, que esta lucha viene de largo. Esta es una imagen de las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806-1807. Así que, queridos amigos, tenemos una larga lucha contra los que han usurpado el poder en Inglaterra, no contra el pueblo inglés, que es bueno y todo. Hace poco vino un veterano inglés de la Guerra de Malvinas que quiso conocer a sus adversarios, estuvieron comiendo juntos, se fueron a pasear con pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, porque este era un Weston, creo que se llama, que sobrevivió, su buque fue hundido por la aviación argentina y bueno, él se quiso reunir con aquellos pilotos que habían hundido su buque y se fueron a pasear y bueno, se creó una fuerte amistad entre combatientes ingleses y argentinos. Acá el problema es el poder que está detrás del trono del poder británico, que es muy egoísta. Piense que la segunda invasión inglesa, uno de los soldados era hijo del príncipe de Gales y el comandante White era hijo natural del rey, o sea, eran dos hijos naturales. Y a los dos los mandaron a pelear y morir, y entre ellos ni siquiera hubo trato más que el trato jerárquico que correspondería entre un soldado y un general. Digamos que hay un mundo frío, muy oscuro, muy tenebroso, que lamentablemente ocupó el alma de los británicos. Dios quiera que algún día esa alma que Chesterton, Hilaire Belloc, Clay Lewis, el cardenal Newman y Shakespeare reflejaron, algún día vuelva a florecer el pueblo británico, porque Chesterton dijo que el pueblo británico estaba profundo en la historia, estaba muy oculto en la historia, y dijo, cuando me entierren, entiérrenme bien profundo, donde están enterrados los verdaderos ingleses. Nuestro problema no es con Inglaterra como pueblo, que me parece un pueblo maravilloso, que ha dado grandes escritores, sino con ese poder tenebroso que ha socavado al pueblo inglés y también al pueblo español y al pueblo argentino. Hasta un próximo encuentro.